Es la física cuántica. Lo que pasa, el hombre desarrolló la física tradicional. El espacio-tiempo es inventado por el hombre. O sea, en realidad el espacio-tiempo no existe. Los animales, a diferencia del hombre, digamos, han seguido utilizando ese sexto sentido o esa percepción extrasensorial. Y lo vemos todos los días con aquellos que tienen mascotas, por ejemplo un perro, cómo el perro puede percibir cuando alguien que ellos quieren está por llegar. Sí. Y no es ni por el olfato, ni por el oído, ni por la vista. Es porque cuando esa persona llegue ahí va a generar una emisión de información y esa emisión va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Lo que ocurre es que el ser humano, a diferencia de los animales, desarrolló el cerebro racional. Y el cerebro racional le posibilitó al ser humano vivir más tranquilo porque no tenía que anticiparse a los acontecimientos para poder sobrevivir. Pero el hecho de darle tanta preponderancia al cerebro racional, dejamos de utilizar, por ejemplo, ese sexto sentido que está allí como dormidito en la estantería, pero no quiere decir que no lo tengamos. Lo que pasa, como pensamos que físicamente es imposible, ni siquiera hacemos el intento por averiguar si realmente eso existe. Y ahí está nuestro error y nuestra limitación. Podríamos ser un Marcelo Aquistapache. Nosotros no desarrollamos ninguno, ni el racional, ni el sexto sentido. Tenemos atrofiado todo. ¿Cuánto hay en la fe, en creer en que podemos? Bueno, es fundamental creer, porque si uno no cree, ni siquiera intenta. Claro. Entonces, de hecho, toda mi vida ha sido un poco correr contra la corriente. De hecho, siempre está eso que te tildan de raro, de loco, de chanta. Pero vos ya en la escuela te pasaban cosas. Claro. O sea, es como que se levantaba y decías, sonó la campana. Claro. No había sonado. Claro, claro. Eso me pasaba porque yo en realidad sentía... Eso. Claro. La va a patear para allá, de golero. Un penal, la va a patear. La agarra toda. Como los animales que presienten las cosas. Yo en realidad sentía que sonaba el timbre y yo me levantaba. El problema es que eso me generaba que terminaba después en la dirección porque le disparaba a todos los compañeros, le armaba el lío porque unos segundos antes que sonara. Entonces, como los primeros días en la escuela terminé en la dirección por alborotador, de alguna forma, lo que hice fue empezar a esperar que se levantaran los otros para yo levantarme. Pero le había escuchado la campana. Qué fuerte. Vos todos los años arriesgás una serie de predicciones, no sé si te gusta que llamarlas así, y te dije justamente arriesgás porque muchas veces sos muy específico en lo que vos visualizás. Claro, a veces. Y eso tiene la ventaja que cuando coincide son golazos de la mitad de la cancha, y cuando no coincide, o nosotros observamos que no coincide, tenemos, pará, Marcelo. No, tiró cualquiera. Claro. Entonces nosotros ahora vamos a tirarte sobre la mesa de las buenas y de las otras. Bien, ¿te parece? Bárbaro, buenísimo. Vos habías tirado que para la Copa América veías a Paraguay muy bien y que veías una final contra un equipo de camiseta azul oscuro. Claro, o sea, la camiseta azul oscuro es una camiseta de alternativa. Sí. O sea que lo que a mí me daba a entender es de que, por ejemplo, entre Argentina y Brasil estaba el verdugo de Paraguay. Yo lo que dije es que Uruguay no llegaba ni a cuartos de finales, que Paraguay se destacaba, que llamaba la atención, digo, incluso se iba a hablar mucho de Paraguay, incluso iba a haber grandes festejos relacionados a Paraguay, y que entre Argentina y Brasil estaba el verdugo de Paraguay y que iba a ser un verdugo por las características del enfrentamiento, por las características, digamos, de cómo se iba a derrotar a ese Paraguay. Le hizo 5. Se cruzaron en semifinales Argentina y Paraguay. Claro. ¿Y Argentina? ¿5 o 6? 6. ¿6? 6. Pasa que, claro, yo no vi el último. Lo que pasa en relación a eso, después hubo algunas personas que tomaron como que yo había dicho que ganaba Paraguay. Y en realidad no fue así. Entonces, yo lo que había dicho que Paraguay sí se destacaba y que lamentablemente Uruguay no veía que se destacara. Incluso prefería equivocarme y quedar regalado, digamos, ¿no? ¿Tenés otra voz, Iñaki, para tirarle? Lo de la situación de Cuba y Estados Unidos. Bueno, eso también como que lo adelantaste, que veías un levantamiento. Era una de las visualizaciones, incluso me sorprendió porque me pasó como muy... No lo esperaba tan cercano en el tiempo, ¿no? Incluso ¿Vos qué habías visto? ¿Qué habías... Bueno, después de 50 años de bloqueo, no estamos hablando de algo de... Claro, o sea, de que iba a haber noticias relacionadas al levantamiento del bloqueo con Cuba. Incluso hay una... Yo asociaba que podía tratarse de la muerte de un referente. Quizás todavía no ha sucedido, quizás ocurra este año. La muerte de un referente asociado a lo que puede ser Cuba y Estados Unidos, que a mi entender eso generaba que se levantara, digamos, los bloqueos que iban a ser históricos por las características, ¿no? Y bueno, de hecho,
se vienen dando, ¿no? Es fuerte lo de la muerte y estaremos pendientes y atentos. Creo que no solo nosotros, ¿no? Sino todo el mundo. Claro. Pero no hablaste de muerte, pero sí hablaste de que en este año se iba a generar un ascenso muy importante en la carrera política de Raúl Sendic. Para un tipo que es vicepresidente, un ascenso político es llegar a la presidencia. Y fuiste específico. Va a haber un alejamiento del presidente Tabaré Vázquez de sus funciones por una enfermedad. No la muerte, sino una enfermedad de Tabaré Vázquez. Y Sendic va a asumir la presidencia con apoyo incluso de sus rivales, sus opositores políticos. Sí, ¿Eso en realidad, lo seguís visualizando? O sea, es así. O sea, eso es una visualización de octubre del 2013. ¿Tá? Cuando Sendic no estaba, digamos, ni candidato ni las posibilidades. Después, recuerden que sorprendió la votación interna y eso catapultó como, digamos, vicepresidente. Lo que yo dije es que lo que veo es que, al terminar el mandato, veo como que Sendic va a figurar como en un primer plano, ¿no? Como que a lo largo, digamos, de este proceso hay, a mi criterio, un alejamiento de lo que puede ser Tabaré Vázquez. No veo, por supuesto, sí veo que es como un alejamiento, ¿no? La biología no lo acompaña. Entiendo que puede ser algo relacionado a algún trastorno que tenga. Marcelo ha colaborado hace muchos años, desde el 91 aproximadamente, en casos policiales también, y nunca has cobrado por ninguno. No. Este año, bueno, el caso de Milvana, ¿te llamaron? Sí, tuve la posibilidad de intentar colaborar en esos casos. Eso fue al otro día, incluso que ella desapareció. Y fue un caso muy especial. Muy especial porque luego de la visualización, yo siempre hago una interpretación racional de lo que veo. Y las consideraciones de un secuestro con esas características no las tenía consideradas. Sí, por ejemplo, lo tengo considerado cuando es México. Por ejemplo, me llegan casos del exterior que, bueno, el secuestro es una característica asociada a la desaparición de una persona. Vos has dicho muchas veces que a veces en esa interpretación racional es cuando la das. Yo ahí a veces es donde me puedo llegar a equivocar. ¿Por qué? Porque desde el primer día de la visualización, yo la descripción que hago es como un lugar bajo, veía como un lugar de ruido, curvo, donde salían caños, alambres, hierros de construcción, y sentía olor a humedad, sentía agua correr, escuchaba voces de personas pero no las veía, veía pasar, escuchaba pasar ómnibus pesados. Y, en definitiva, ese era el dibujo, el primer dibujo que hice relacionado a la desaparición del actor. ¿Esto se lo entregaste a la policía, a la familia? Eso se lo entregué a la familia, e incluso se hicieron otros dibujos después para que la familia lo entregó a la policía, ¿no? ¿Esperás a que te llamen o apenas se conoce la noticia, desapareció la doctora Milvana Salomones? No. ¿Te sentás y empezás? No, siempre, tiene que haber un pedido por parte de la familia o la policía, ¿no? Pero no debe ser fácil, porque una cosa es que a uno le vengan las imágenes y otra cosa es tener que... Sí, yo lo que... Sentate a ver dónde está. ¿Dónde está? Lo que hago es provocar la búsqueda. O sea, imaginen que si yo estuviera obteniendo información de todo lo que me rodea o de cada persona que me acerco, terminaría enchalecado. Entonces, lo que he ido desarrollando es un método para provocar la búsqueda. Digamos, yo lo que hago, genero una serie de reacciones físicas y pido el nombre, fecha de nacimiento, una prenda, una fotografía, y lo que hago con esos elementos es generar una búsqueda específica. Es como que ingrese un celular, un GPS que solo esa persona puede estar emitiendo. El hecho de estar vivos nos permite generar una emisión de información a través de los sentidos. Y esa emisión es como una estática de información que se desprende y se mantiene ahí a través del tiempo y el espacio. Lo que no tenemos es la tecnología para capturar esa información. Pero una mente entrenada puede obtener esa información. Entonces, en realidad lo que yo hago es lo que se llama ejercicio de visión remota. Es tratar de posicionarme en el lugar que esa persona está emitiendo. Entonces, yo sé que hice contacto con esa persona, por decir de alguna forma, o ingreso esa información, dejo la mente en blanco y a mí en esa mente, en esa pared en blanco, se me empiezan a pegar las imágenes y las sensaciones que esa persona está viviendo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Salomones, yo veía constantemente y cada 2 o 3 días trataba de posicionarme en el lugar que estaba ella, pero siempre veía lo mismo. Siempre el olor a humedad, el olor como a descomposición de mugre, de podredumbre, cosas tiradas. Escuchaba voces y no me veían.
Y lo que ocurre en esas situaciones, que es muy similar, por ejemplo, cuando alguien está fallecido, estás tirado en un lugar y no te encuentran, porque cada vez que tratás de posicionarte en el lugar, sentís, digamos, y ves lo mismo, la misma imagen, la misma estática. Y en realidad, cuando apareció y era un secuestro, no me cerraba a mí lo que yo había visualizado. Sin embargo, cuando vi el lugar donde ella estaba, ahí sí, vi el dibujo y me di cuenta que girando mi dibujo 45 grados simplemente, era exactamente igual al lugar y a las fotos que se veían del lugar donde ella estaba, por ejemplo, como se puede ver ahí. Y ahí me di cuenta, incluso hasta la escalera quedó bien dibujada, porque está a la izquierda. Y ahí me di cuenta de que lo que yo había estado viendo era correcto en realidad. Era una visualización exacta del lugar donde ella se encontraba. Lo que ocurre es que las referencias para ubicar, yo siempre hago lo que se llama sustitución de percepciones, o sea, trato de visualizar de macro a micro y de esa forma se puede provocar la búsqueda. Lo que ocurre es que en esa situación, que ella estaba en un pozo, metida, enterrada, era prácticamente imposible obtener información, incluso sentía corriente pasar, escuchaba agua caer, había humedad en el piso. Entonces, claro, uno cuando interpreta eso, ve eso rotoso, uno imagina que puede tratarse de una fábrica derruida y que ella ha sido de alguna forma abandonada en ese lugar. ¿Por qué? Porque pasaban los días y siempre estaba en el mismo lugar. Es diferente cuando una persona, tratás de posicionarte en el lugar que una persona está vital y se está moviendo y empezás a ver diferentes cosas todos los días. Entonces, eso te da la pauta de que la persona está con vida y por otro lado te da la pauta de que está en movimiento. ¿Vos solo podés tener indicios de casos, personas con vida? No. O sea, de hecho la información me viene en casos de personas fallecidas. También. Lo que ocurre es que en el caso de personas fallecidas, la prenda te genera un desprendimiento importante. Y en el caso de la doctora Salomone, a mí me trajeron un poncho de lana, y la lana no es un buen conductor porque tiene mucha estática. Entonces, yo tenía ese poncho asociado a todo lo que veía. A mí me daba la sensación, desde el punto de vista racional, la interpretación, de que podía encontrarse ella fallecida. Claro, por lo que decías, de que era siempre el mismo lugar. Después me trajeron otras prendas y no me generaba desprendimiento, pero me seguía la imagen constante del lugar. Ayer estuvieron invitados a Río Gente los papás de José Ignacio Susaeta. ¿Trabajaste en ese caso? Sí, es un caso que estoy colaborando. Yo le explicaba a ellos, en el caso, o sea, todos los casos son diferentes. Hay casos que obtenés un montón de información. La información te viene, es como que uno tuviera una tanza y empezás a tirar de esa tanza y te empiezan a venir información adjunta a esa tanza. Sensaciones, imágenes, lugares. Y en el caso de ellos, yo lo que le decía al papá, que desde un principio a mí no me genera el desprendimiento de energía. O sea, no me da una pauta de que esté fallecido. A diferencia de otros casos similares, incluso lamentablemente ocurren a diario, semanalmente me llegan 3, 4 casos a mí. Y lamentablemente muchos casos son de suicidios, porque la persona se aleja, desaparece y lamentablemente eso luego queda en el entorno familiar. Incluso es importante aclarar, ¿no? Porque muchas veces cuando uno colabora en estos casos, los casos mediáticos, son aproximadamente el 2% de los casos que yo colaboro. Entonces, muchas personas que no conocen mi trabajo suelen decir, porque esa gente tiene plata, por eso colaboró, pero no es así, porque a mí todas las semanas me llegan casos de familias, mucha gente humilde, a veces vienen hasta en carros a casa, porque han desaparecido sus hijos. Y yo hago el mismo aporte que hago en el caso de la doctora, lo único que no se conocen. Claro. Y, como te decía, hay otros casos que lamentablemente a veces terminan en suicidio, y el suicidio es muy claro por el desprendimiento que genera la prenda. O sea, yo tengo como 3 clasificaciones, o sea, lo que es muerte natural te genera un desprendimiento, es como una estática constante, pero leve. Luego lo que es muerte por violencia, por ejemplo, que uno toca la prenda y es como una estática intensa y leve, y ves toda una imagen en colores, como que fuera un video a color. Y muchas veces obtenés imagen de la víctima y del victimario, te viene como unificado eso. Y la más intensa, la que genera mayor desprendimiento y como un sentimiento de culpa, es el suicidio. El suicidio, uno toca una prenda de un suicida. Es muy difícil que yo en un suicidio me equivoque, porque tú tocas la prenda de un suicida. Y el desprendimiento que te genera es sumamente intenso, asociado a una tristeza y amargura. Porque posiblemente incluso revivís instantes de los últimos que vive la persona.
o en qué forma falleció, en qué forma murió. Sentís si se ahogó, cómo te pasa el agua putrefacta por la garganta, o si se ahorcó, o si se suicidó. O sea, lamentablemente yo tengo que vivir esa experiencia, pero es muy intenso y es muy específico. Y volviendo al caso de Susaeta, yo lo que le decía al padre que no me genera ese desprendimiento, pero no logro posicionarme en un lugar fijo. Cada vez que me posiciono veo lugares diferentes. Incluso hace pocos días estuvo la mamá nuevamente y yo me posicioné y vi un lugar totalmente diferente a lo que había visto al principio. O sea, lo que me da la pauta de que, a mi criterio, él puede llegar a estar con vida. Lo que no logro posicionarme bien es como que estuviera en un plano diferente. Por decirte, muchas veces... ¿En otro país, capaz? No sé si otro país, pero es como que no está pleno en conciencia, ¿entendés? Muchas veces cuando uno está medicamentado con antidepresivos o con algún tipo de cosas, no logra obtener una información clara, no es coherente la información. Y muchas veces pasa eso cuando uno no está, digamos, en sus cabales reales, digamos, ¿no? Está como en una depresión muy intensa o el sumenage, ese tipo de cosas es como una información vaga y yo no logro posicionarme exactamente. Lamentablemente es un caso complejo y no he podido realmente, por más que he intentado, realmente darle pistas exactas como para que ellos puedan provocar una búsqueda científica, que luego es lo que yo hago en ese caso. Bueno, Marcelo, te vamos a estar viendo a lo largo del año, como siempre. Estamos a la orden. Una cosa que también está claro decir y que está ahí en la revista Paula de diciembre, que es donde me hacen las notas, incluso creo que en alguna nota que ustedes me hicieron yo había pronosticado para este año una gran sequía también, o sea que en la primer parte del año iba a estar marcado por una sequía muy intensa y que iba a generar problemas con el agua, y eso se puede ver, y muchas veces eso no se tiene en cuenta, pero fíjate, para un país el hecho de poder prever de que va a haber grandes sequías, lo importante que sería el manejo. Así como en el 2007 preví también las inundaciones que hubieron 6 meses antes, anunciando que entre abril y mayo del 2007 Uruguay iba a atravesar una de sus peores inundaciones, y así fue. No lo digo todos los años, pero son cosas que si uno los Estaría maneja, bueno detenerse y estar atento. Podría al menos prever, no vamos a evitar que no llueva, pero se pueden tomar determinadas precauciones que al país le costaría mucho menos dinero, ¿no?, afrontarlo. Muchas gracias, Marcelo. No, por favor, gracias. Impresionante, como siempre, ¿eh? Y él ya sabe cuándo va a venir. Ya sabe. Lo vamos a ver este año seguramente. Ni te llamamos. Vos ya sabés.